como un techo sobre el talento. Sin embargo, cuando las personas creen en sí mismas, liberan un poder y recursos que inmediatamente las llevan a un nivel más alto. Tu potencial es una imagen de lo que puedes convertirte. Creer te ayuda a ver la imagen y a alcanzarla. Se ha convertido en una leyenda del deporte estadounidense. Las personas le llaman la garantía. En un tiempo parecía ser una declaración escandalosa de parte de un atleta de alto nivel cuyo equipo era el menos favorito para el gran juego. Ocurrió el 9 de enero de 1969, 3 días antes del tercer campeonato de fútbol americano, la primera vez que iba a ser llamado el Super Bowl. Y fueron solo 8 palabras las que pronunció el mariscal de campo del equipo de los Jets, Joe Namath. Los Jets ganarán el domingo, se los garantizo. Esa osada declaración puede parecer no tan notable el día de hoy. Desde los tiempos de Muhammad Ali, declaraciones como esta son comunes en los deportistas, pero las personas no escucharon antes declaraciones como esas de jugadores de la Liga Americana de Fútbol, cuyos equipos habían estado en existencia solamente por 8 años. La Liga de Fútbol Americano era considerada inferior. En los 2 campeonatos previos, los equipos de la Liga Americana de Fútbol habían sido aplastados. La mayoría de los expertos creían que faltarían muchos años antes de que un equipo de la Liga Americana de Fútbol pudiera competir a nivel de cualquier equipo de la Liga Nacional de Fútbol. El equipo de los Colts de la Liga Nacional de Fútbol eran los favoritos para ganar este juego de campeonato con un mínimo de 18 o 19 puntos de ventaja. La garantía de Namath pudo parecer escandalosa, pero era más que simple arrogancia. A pesar de que Namath era rápido para aceptar la responsabilidad de las entrevistas cuando los Jets perdían, siempre demostró una poderosa confianza en sí mismo. Él creía en sí mismo, en su equipo y en su habilidad para ganar el juego. La habilidad para creer en sí mismo era algo que podía verse desde su niñez. Joe Namath siempre poseyó un talento atlético. Venía de una familia de atletas. Sus primeros entrenadores fueron sus familiares. John, su padre, dedicó mucho tiempo a enseñarle cómo tirar y pegarle a una bola de béisbol y le enseñó qué hacer en varias situaciones del juego. Sus hermanos también contribuyeron. Bobby comenzó a enseñarle la posición de mariscal de campo cuando Joe tenía solo 6 años, y Frank hacía ejercicios con él y lo apaleaba cuando no se desempeñaba bien en sus prácticas familiares. Mientras crecía, Joe era pequeño y ligero para su edad. Algunas personas lo subestimaban debido a ello. Cuando estaba en la escuela, un grupo de niños de un vecindario aledaño retaron a su amigo Linwood Alford a un partido de básquetbol. Linwood y Joe se presentaron a jugar ese día, y Linwood recuerda. Ellos se reían, pensando, ¿quién es este niño escuálido? ¿Cómo piensas ganar con este enclenque? Joe parecía ser alguien fácil de vencer, pero no lo era. Si lo tirabas al suelo, se levantaba, decía Alford. La clave que desató su talento ocurrió cuando Joe Namath tenía 8 años. Llegó a la casa con el uniforme de su primer equipo de béisbol, los Elks. La biografía de Namath presenta un intercambio que ocurrió entre Joe y su padre John. ¡Qué bonito, hijo! Te queda muy bien. Joe era el niño más pequeño del equipo, y el más joven también. Probablemente un año menor. «¿Sabes, papá? Los otros niños son tan buenos», dijo. «Son más grandes que yo. No creo que tenga ninguna oportunidad contra ellos». «En ese caso, quítate el uniforme ahora mismo», le dijo su padre. «Devuélveselo al entrenador y dile que no puedes estar en el equipo porque los otros chicos son mejores que tú». Joe miró a su padre con ojos tristes. «Pero papá, no puedo hacer eso». «Si no puedes estar en el equipo, ¿de qué te sirve un uniforme?» «Pero papá», le dijo, «ellos son tan buenos». «Tú también lo eres. Puedes atrapar las pelotas, puedes batear y sabes cuáles jugadas debes hacer». John le dio una lección al chico: devolver el uniforme o practicar con el equipo. Si después de la práctica no se sentía que él era mejor que los otros niños, él podía renunciar. Joe dijo que intentaría. Como resultado de ello, se convirtió en el mejor jugador del equipo de los Elks. La capacidad de creer en sí mismo que John Namath intentó inculcar en su hijo fue bien utilizada. En el bachillerato, siendo jugador de básquetbol, era rápido, podía tirar y como pocos podía hundirla.
Como jugador de fútbol americano, hizo que su equipo Beaver Fall ganara el campeonato de la Liga Atlética Interescolar del Oeste de Pensilvania. Antes de uno de los juegos, cuando Joe tenía un tobillo dolorido, el mariscal de campo, a quien le tocaba patear la pelota, le aseguró a su entrenador: «No se preocupe, entrenador, no tendremos que patear la pelota». Namath fue reclutado del bachillerato, y algunos se refieren a él como el mejor mariscal de campo del país. Pasó a la Universidad de Alabama, donde se convirtió en estrella y dirigió a Crimson Tide a un campeonato nacional. Saliendo de la universidad, Namath fue considerado otra vez el mejor mariscal de campo de su clase. Se dice que los Gigantes de Nueva York lo querían, pero los Jets de Nueva York se lo ganaron. Namath firmó un contrato en 1965 cuyos términos nunca habían sido vistos antes en el fútbol profesional o en cualquier otro deporte. Por 3 años, Namath jugó como nunca, rompió récords de pases, tuvo cirugías en la rodilla y dirigió su equipo durante una temporada de derrota, pero nunca dejó de creer en sí mismo. Él sabía que podía jugar y llevar a su equipo a la victoria. En 1968, finalmente llevó a su equipo a obtener la victoria en un campeonato de la LFA. A él no le importaba que la gente pensara que los Jets pudieran ganarle a un equipo de la NFL. Él creía en sí mismo y en su capacidad para ganar. También convenció a su equipo. Namath había visto horas de videos de los Squall, de la misma forma que él lo hacía con cualquiera de sus oponentes. «El monstruo de un ojo nunca miente», solía decir Namath, refiriéndose al proyecto que tenía en su apartamento. Le mostró a sus compañeros de equipo lo que él vio. Ellos podían ganar este juego, y eso fue lo que hicieron. Los Jets vencieron a los Colts 16-7. La mayoría de las personas consideran que esa fue la mayor decepción en la historia del Super Bowl. ¿Qué hubiera sucedido con Joe Namath si su padre no lo hubiera desafiado a creer en sí mismo y en su habilidad cuando solo tenía 8 años? Quizás hubiera acabado como sus hermanos, atletas talentosos que no terminaron la escuela ni la universidad y se fueron a trabajar en el molino de la localidad o en un taller mecánico. O quizás se hubiera convertido en un estafador del billar. No lo sabemos, pero una cosa es cierta: no hubiera terminado siendo parte del Salón de la Fama de Canton, Ohio. Se necesita más que talento para terminar allí. Se necesita creer en sí mismo. Primero, creer en tu potencial. Tu potencial es una imagen de lo que puedes convertirte. El inventor Thomas Edison declaró: «Si hiciéramos todas las cosas que somos capaces de hacer, literalmente nos sentiríamos anonadados». Con frecuencia vemos lo que es y no lo que podría ser. Las personas veían un Joe Namath cuando estaba en la escuela y lo que veían era un niño flaco y pequeño. Cuando lo veían en el bachillerato, lo vieron como un chico que se rodeaba con malas compañías y no hacía su tarea. Cuando lo vieron junto con los profesionales, lo vieron como alguien que tenía malas rodillas, pero él se vio a sí mismo como un campeón. Si pudieras verte a ti mismo en términos de tu verdadero potencial, no te reconocerías. Yo creo en el viejo dicho que dice: nuestro potencial es el regalo de Dios para nosotros, y nuestro regalo para Él es hacer ese potencial una realidad. El caricaturista Charles Schulz ofreció esta comparación. La vida es como una bicicleta de 10 velocidades. La mayoría de nosotros tenemos cambios que nunca utilizamos. ¿Para qué tenemos esos cambios? ¿No es bueno viajar por la vida sin sudar un poco? Entonces, ¿cuál es el problema? La mayoría del tiempo es pura limitación autoimpuesta. Nos limita tanto como las verdaderas. La vida ya es difícil de por sí y la hacemos más difícil cuando nos imponemos limitaciones adicionales nosotros mismos. Charles comentó: cuando un hombre se pone un límite en lo que va a hacer, se ha puesto un límite en lo que puede hacer. En el año 2001 me invitaron a Mobile, Alabama, para hablar ante 600 entrenadores y exploradores de la NFL en el Senior Bowl. Es un juego donde participan los 2 equipos más importantes de universidades que hayan sido invitados para participar porque la NFL cree que tienen potencial.
Por la mañana hablé sobre las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo que había sido publicado recientemente, y por la tarde asistí a la sesión de entrenamiento en la cual los jugadores eran probados en diferentes áreas: velocidad, tiempo de reacción, habilidad para saltar, etcétera, etcétera. Uno de los entrenadores, Dick Vermeil, habló conmigo mientras observaba. Me dijo en un momento: ¿sabes? Podemos medir sus habilidades, pero es imposible medir el corazón. Solo el jugador puede determinar eso. Tu potencial es tu decisión. No importa lo que otros piensen, no importa de dónde vengas, no importa cuál era tu perspectiva de ti mismo antes en tu vida. Se trata de lo que hay dentro de ti y cómo puedes extraerlo. No utilizar todo tu potencial es una verdadera tragedia. Para lograr tu potencial debes creer en él y determinar que vas a vivir más allá de una vida promedio. Segundo, creer en ti mismo. Una cosa es creer que uno posee un potencial notable y otra cosa es tener la suficiente fe en uno mismo como para pensar que uno puede lograrlo. En lo que respecta a creer en ellas mismas, las personas se vuelven agnósticas. Esto no solamente es una vergüenza, sino que también los detiene de convertirse en aquello que podrían ser. Las personas que creen en sí mismas pueden obtener mejores trabajos y desempeñarse mejor que aquellas que no lo hacen. Martin Seligman, profesor de psicología de la Universidad de Pensilvania, hizo una investigación en una compañía de seguros de vida y encontró que los vendedores que esperaban tener éxito vendieron 37% más seguros que aquellos que no pensaban así. El impacto de creer en sí mismo comienza desde temprano. Algunos investigadores afirman que en lo que respecta al logro académico escolar, existe una correlación más grande entre la confianza en sí mismo y el logro que entre el coeficiente intelectual y el logro. El abogado y experto en mercadeo, Kerry Randall, hizo el siguiente comentario: las personas exitosas creen en sí mismas, especialmente cuando otros no lo hacen. No hay mejor ejemplo de ello que en los deportes. Los entrenadores me han dicho que entre los jugadores la confianza en sí mismo es muy importante en un juego difícil. Durante los momentos del juego más complicados, algunos jugadores buscan la pelota, otros se alejan de ella. Aquellos que buscan la pelota son los que tienen más confianza en sí mismos, como Namath, quien mantuvo una pelota hasta el último segundo durante un juego de básquetbol del bachillerato cuando su equipo iba perdiendo por 1 punto. Aunque el jugador más importante de su equipo le decía: «¡Pásame la pelota!», Namath se mantuvo calmado e hizo el tiro con el cual ganaron el partido. Solamente si crees en ti mismo, podrás lograr todo tu potencial. Tercero, creer en tu misión. ¿Qué otra cosa es necesaria para elevar tu talento? Creer en lo que estás haciendo. De hecho, cuando las probabilidades están en tu contra para lograr lo que deseas, la confianza en ti mismo te ayudará a lograrlo. William James afirmó: lo único que te garantiza la conclusión exitosa de una tarea dudosa es tu confianza inicial de que puedes hacerlo. ¿En qué forma esta clase de confianza te ayuda? Creer que tu misión te capacitará. Tener confianza en lo que haces nos da el poder para lograrlo. Las personas que tienen confianza en sí mismas generalmente evalúan una tarea antes de realizarla y saben si pueden hacerla. Hay poder al hacerlo. Creer que tu misión te estimulará. Una mujer con voluntad para triunfar tendrá personas negativas a su lado. Un hombre con una misión tendrá críticas a su alrededor. ¿Qué es lo que hace que tales personas sigan adelante aún en ese ambiente negativo? Ellos creen en la misión. Creer en tu misión amplía tu perspectiva. Entre más creas en tu potencial, en ti mismo, en tu misión, más podrás lograr. Si sigues creyendo, un día estarás haciendo lo que alguna vez consideraste imposible. El actor Christopher Reeve tenía esa perspectiva y lo llevó muy lejos. Una vez dijo ante una audiencia: en la pared de mi cuarto, cuando estaba en rehabilitación, tenía una imagen del transbordador espacial, autografiado por cada uno de los astronautas de la NASA. Encima de la foto decía: no hemos encontrado nada que sea imposible. Ese debe ser nuestro motivo. Es algo que debemos hacer juntos. Muchos de nuestros sueños al principio parecen imposibles, luego parecen improbables, y luego, cuando esforzamos nuestra voluntad, se convierten en inevitables. Si podemos conquistar el espacio exterior, debemos poder conquistar también nuestro espacio interior.
la frontera del cerebro, el sistema nervioso central y todas las aflicciones del cuerpo que destruyen tantas vidas y nos roban tanto potencial. ¿Crees en tu misión? ¿Tienes confianza en ti mismo de que puedes lograr grandes cosas? ¿Esperas lograr tus metas? Esos son ingredientes necesarios para elevar tu talento del potencial al resultado. Necesito decir una cosa más acerca de la misión. Necesitamos incluir a las personas. Solamente una vida que se vive para los demás vale la pena. Cuando realices tu misión, los demás a tu alrededor dirán, mi vida es mejor como resultado, o mi vida es peor como resultado. Si tú piensas que no será la primera frase, entonces la misión no vale la pena continuarla. Talento más capacidad de creer es igual a una persona extra talentosa. ¿Quieres convertirte en una persona extra talentosa? Al hacerlo se inicia una cadena natural de acciones que comienza con el hecho de creer en sí mismo y termina con una acción positiva. Creer en sí mismo determina las expectativas. Si quieres que tu talento se eleve a un nivel más alto, no empieces a enfocarte en tu talento. Comienza dominando el poder de tu mente. Tus creencias controlan todo lo que haces. El logro es más que una cuestión de esforzarse o de ser más listo. También es una cuestión de creer de manera positiva. Alguien lo llamó el síndrome de la seguridad. Si esperas fracasar con seguridad, lo harás. Si esperas tener éxito con seguridad, lo harás. Serás externamente lo que crees de ti internamente. Los triunfos personales comienzan con un cambio en lo que crees. ¿Por qué? Porque tus creencias determinan tus expectativas y tus expectativas determinan tus acciones. Una creencia es un hábito de la mente en el cual la confianza se convierte en una convicción que abrazamos. A la larga, una creencia es más que una idea que una persona posee. Es una idea que posee a la persona. Benjamin Franklin dijo, bienaventurado es aquel que no espera nada, porque nunca será decepcionado. Si quieres lograr algo en la vida, tienes que estar dispuesto a desilusionarte. Necesitas esperar tener éxito. ¿Significa eso que siempre lo harás? No. Fracasarás, cometerás errores, pero si esperas triunfar, tu talento se aprovechará al máximo y seguirás intentando. Luego, como John Namath, con el tiempo lo lograrás. El abogado Carey Randall dijo, en contraste a la opinión popular, la vida no mejora por azar, la vida mejora al cambiar. Y este cambio siempre sucede de manera interna, es un cambio de pensamiento que crea una mejor vida. El mejoramiento requiere cambio, pero este cambio requiere confianza. Las expectativas determinan las acciones. Fred Smith, uno de mis mentores y el autor del libro Dirigiendo con Integridad, dice que uno de los lingüistas que trabajan con la compañía Wycliffe Bible Translator le dijo que en 20 de los idiomas más primitivos del mundo, la palabra creencia es la misma palabra hacer. Cuando las personas se vuelven más sofisticadas, que empiezan a separar el significado de una palabra de la otra, ese consejo es muy importante porque muchas personas separan la creencia de la acción. Entonces, ¿cómo podemos reunir esas dos cosas nuevamente? Por medio de nuestras expectativas. No podemos vivir de una forma que sea incoherente con nuestras expectativas sobre nosotros mismos. Simplemente no puede ser. Una vez supe una historia que no he podido confirmar acerca de un pionero de la aviación que construyó un avión un año antes de que los hermanos Wright hicieran su histórico vuelo en Kitty Hawk. El avión estaba en el granero del inventor porque él tenía miedo de volarlo. Quizás porque nunca se había hecho eso antes o porque tal vez esperaba fracasar, no lo sé. Se dice que luego se supo las noticias sobre Oliver y Wilbur Wright. Él sacó y voló su avión. Antes de eso, él no creyó en sí mismo lo suficiente como para arriesgarse. Hay dos clases de personas en este mundo, las que quieren que las cosas se realicen y las que no quieren cometer errores. Los hermanos Wright eran de la primera clase. El otro aviador era de la segunda clase. Si eres de la primera clase, tú ya esperas creer en ti mismo y te arriesgas, pero ¿qué sucede si eres de la segunda clase? Hay buenas noticias. Puedes crecer. Una historia en el libro de Robert Schuller
Los tiempos difíciles no permanecen, pero sí las personas fuertes. Se trata de Sir Edmund Hillary, quien fuera la primera persona en llegar a la cima del monte Everest, junto con el tibetano Tenzing Norgay. Antes de su éxito en el Everest, Hillary había sido parte de otra expedición en la cual el equipo no solamente había fracasado en lograr llegar a la cima, sino también había perdido a uno de sus miembros. En una recepción para los miembros de la expedición en Londres, Hillary se puso de pie para hablar a la audiencia. Detrás de la plataforma había una fotografía grande del Everest. Hillary giró su rostro hacia la imagen de la montaña y exclamó: «Monte Everest, tú nos has vencido, pero volveré y te venceré, porque tú no puedes hacerte más grande, pero yo sí. No sé cuáles son tus desafíos. Puede que se hagan más grandes cada día o tal vez sean tan grandes como el monte Everest, pero esto sí sé. La única forma en que tú puedes enfrentar los desafíos de manera efectiva es esperándolos. Uno no vence los desafíos haciéndolos más pequeños, uno los vence haciéndose uno mismo más grande. Las acciones determinan los resultados. Los resultados surgen de las acciones. Esto parece obvio en el terreno de la física. La tercera ley del movimiento de Sir Isaac Newton declara que por cada acción existe una reacción opuesta e igual. Sin embargo, en el terreno humano muchas personas no hacen esa conexión, sencillamente esperan tener buenos resultados. La esperanza no es una estrategia. Si quieres buenos resultados, necesitas realizar buenas acciones. Si deseas realizar buenas acciones, necesitas tener expectativas positivas. Para tener expectativas positivas, tienes que creer primero. Todo llega a ese punto. Una actividad popular para los turistas en Suiza es escalar montañas. No la clase de escalada que hacen los montañistas en los picos más altos del mundo. Quizás sea más correcto llamarlo caminatas de alta altura. Los grupos salen de un campamento base, temprano en la mañana, con la intención de lograr llegar a la cima de la montaña a la mitad de la tarde. Hablé con un guía acerca de sus experiencias con estos grupos y él describió un fenómeno interesante. Me dijo que en la mayoría de esas expediciones el grupo se detiene a mitad del camino, donde los escaladores pueden comer, descansar y prepararse para la última parte de la rigurosa escalada. Invariablemente algunos miembros del grupo optan por el calor y la comodidad del lugar de descanso donde se encuentran y deciden no continuar hasta la cima. Cuando el resto del grupo se va, los que se quedan se sienten felices. Es una fiesta, pero cuando las sombras comienzan a caer, muchos se acercan a la ventana mirando a la montaña, y el lugar se vuelve callado mientras esperan que los escaladores regresen. ¿Por qué sucede eso? Se dan cuenta que han perdido la oportunidad especial. La mayoría de ellos nunca regresarán a esa parte del mundo. No podrán tener la oportunidad de escalar esa montaña otra vez. Perdieron su oportunidad. Lo mismo sucede con las personas que no aprovechan su talento al máximo, que no creen en sí mismos y en su potencial, que no actúan por lo que creen ni aprovechan lo máximo de cada oportunidad. No permitas que esto te pase a ti. Vive la vida para la cual fuiste diseñado. Intenta verte a ti mismo como debieras ser, y luego haz todo lo que sea posible para creer que puedes convertirte en esa persona. Ese es el primer paso importante para convertirse en una persona extra talentosa.